Saludos cordiales, estimados participantes. En esta ocasión voy a compartir una temática que no corresponde aún, pero como estamos estudiando la programación de C#, un lenguaje de programación que pertenece a la familia de Microsoft y que por ende está dentro del conjunto de herramientas que nos ofrece Visual Studio.net. La programación orientada a objetos es el tema que vamos a abordar de una manera preliminar. Hay que destacar que cuando vamos a hablar de un nuevo tema, la idea es describir sus características. En este caso vamos a describir el paradigma de orientación a objetos y los conceptos que se encuentran relacionados a ello en el mundo de la programación, que incluye el análisis, diseño y desarrollo de software. El paradigma de programación, pues hay de todas las formas y gustos cuando hablamos en términos de paradigmas, como formas de programar, si lo queremos ver de esa manera. Hay programación del tipo estructurada que fueron muy comunes y fueron oficiales hasta en cierto momento, como en el caso del lenguaje C, Pascal, Basic, entre otros. Sin embargo, algunos lenguajes de programación como tal ya no están vigentes, porque si bien es cierto, están estructurados, pero ya en la actualidad va avanzando la tecnología y eso también compete al mundo del desarrollo del software. También existen los funcionales, como el caso de CAM, los declarativos Prolog, orientados a objetos, como el caso de C#, Visual Basic.net, Smalltalk y Java, que por cierto Java y C++ fueron los primeros dos lenguajes de programación que dieron como el inicio de este mundo de la orientación a objetos. También hay otros paradigmas, como el caso de orientación a aspectos. Hay algunos híbridos, como por ejemplo que manejan a través de funciones, estructuras. Cada uno pues tiene sus características particulares que nos pueden ayudar mucho a desarrollar aplicaciones seguras, pero también tendrán algunos inconvenientes. Así que vamos a ver algunas características de la orientación a objetos. Vamos a decir que cuando hablamos de orientación a objetos, estamos hablando prácticamente como el ser humano percibe las cosas. Es decir, que todo lo que nos rodea es un objeto, por lo cual el significado que vamos a darle a la orientación a objetos es que nace como un conjunto de buenas prácticas y que definen una forma de programar. No es lo mismo que programadores todavía trabajen bajo el modelo funcional o bajo el modelo estructural que el orientado a objetos. Son dos cosas diferentes, aunque podrán haber algunos elementos que estén incluidos en la orientación a objetos, pero no lo convierte tal como un estructurado o un funcional. Los seres humanos perciben, como ya lo dije, el mundo como que estuviera formado de muchos objetos, y eso ustedes lo podrán ver así a simple vista. Cuando ustedes tienen alguna relación con algún objeto, alguna cosa, ustedes se darán cuenta que elementos como las mesas, las sillas, los vehículos, las cuentas bancarias, ya sea que estén de manera física o de manera intangible, pueden estar como clasificadas con ciertas características y tienen ese elemento que lo extraen de lo más relevante del mundo que nos rodea. Eso va a depender de lo que nosotros deseemos comprender o hacer con ella. Sin embargo, vamos a pasar a lo siguiente para comprender más el tema. Entonces definamos orientación a objetos. Es un estilo de programación donde cada elemento o todos los elementos que forman parte del problema se conciben como objetos. Es decir, que un problema, aparte de verlo como tal, lo vamos a ver también como objetos, al igual que sus componentes o los elementos que lo conforman. Y aquí nosotros vamos a definir atributos y comportamientos y las relaciones que pueden existir entre ellos. Entonces, vamos a decir que cuando hablamos de la estructura interna de un objeto, esto está conformado por dos elementos, por los atributos, el cual me define el estado del objeto, y los métodos en sí, el comportamiento del mismo. Entonces,
Si lo miramos de una manera más objetiva, más técnica, como orientada gracias a Rumbaugh, un objeto es nada más un concepto. Es una abstracción o una cosa con un significado y con límites definidos. Y esto en relación al problema que estamos resolviendo. Entonces, el objeto posee, según Bock, estado, comportamiento e identidad. Esos serían como los tres elementos que posee un objeto según Bock o Book, como quieran ustedes pronunciarlo. Y en el caso de Rumbaugh, lo concibe nada más como un concepto o una abstracción o una cosa. Veamos aquí. Las clases y los objetos, si lo vemos desde diferentes ópticas. Si lo vemos desde el mundo del vehículo, que sabemos qué es, no lo vamos a definir, puede ser un transporte, puede ser algo de navegación o algo que me permita volar sobre, digamos, las edificaciones, pero se convierte en un vehículo. También puedo tener las clases animales, las cuales puedan estar conformadas por aves, por felinos, por mamíferos, vamos a decirlo así. Y también tendremos una clase llamada figura, la cual podrá estar compuesta por los objetos triángulo, octágono, círculo o elipse y rombo. Si nos fijamos muy bien, cada elemento que estamos atacando acá, que son vehículos, figuras y animales, estos son clases. Y de ahí se desprenden otros elementos que tienen las mismas características de las clases, pero estos se convierten en objetos. Si lo vemos en vehículo, la clase es vehículo, pero sin embargo nuestros objetos serán automóvil, yate y avión. Entonces podemos decir que cuando hablamos de un estado, un objeto es probable que tenga condiciones. También puede cambiar en el transcurso del tiempo. Y también el objeto puede ser implementado por un conjunto de propiedades, también conocidos como atributos, y relaciones que pueden tenerse con otros objetos. Lo que el objeto puede hacer es lo que llamaremos el comportamiento, y esto es lo que determina cómo actúa un objeto y reacciona frente a las peticiones de otros objetos, que también nosotros como usuarios podemos convertirnos en objetos que realizan esas peticiones. El modelado, por otra parte, es un conjunto de mensajes a los que el objeto puede responder, y esto también puede implementarse mediante métodos. Si lo vemos así por identidad, cada objeto tiene algo único, algo particular, e inclusive su estado es idéntico a otro objeto. En este caso, si vemos el ejemplo, tenemos 3 vehículos, solamente que, si bien es cierto, pertenecen a la clase, pero tienen un objeto en particular. Y esto probablemente puede estar regido por la marca o el modelo, pero al final realizan las mismas acciones, los mismos comportamientos. Ejemplos de una clase. La clase vamos a llamarle curso. El estado o los atributos. Tiene un nombre, tiene una ubicación, tiene días u horarios ofrecidos, tiene también un horario de inicio y un horario de fin o finalización. Dentro del comportamiento que llamaremos métodos, tiene la opción de agregar un alumno, así como también de eliminarlo, y entregar un listado de curso y determinar si está completo. Las clases, en este caso, lo vamos a definir como una descripción abstracta o resumida de un grupo de objetos, y cada uno de los cuales tiene una serie o un conjunto de atributos, un estado específico, y es capaz de realizar una serie de operaciones. En este caso, si lo vemos, tenemos atributos, operaciones y comportamiento. Dentro de esos atributos, nosotros tenemos una marca, tenemos un modelo y tenemos la capacidad. Sin embargo, también tenemos comportamientos, como por ejemplo, programar, poner ropa, cerrar puerta o lavar. Y posiblemente dentro de esos comportamientos existan algunas operaciones, que en este caso podría ser la parte de la programación. El elemento que hablábamos, que es la identidad,
es precisamente esta área donde definimos el nombre de la clase. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, las clases solamente son como una descripción abstracta de algo que nos rodea. Para comprender cómo funciona la orientación a objetos, lo vamos a demostrar a través de una aplicación. De paso, vamos a ver cómo funciona también el término de arreglos. En este caso, los arreglos son variables que pueden contener por sí mismas más de un valor. Así que vamos a ver cómo se comporta. Primeramente vamos a ver el filtro, lenguaje C#, y vamos a buscar programación del tipo consola. Bueno, en este caso Windows, y en vez de escritorio buscamos consola. Una vez definido, seleccionamos aplicación de consola NetFramework, que solo nos servirá para trabajar con C#, Windows y que es ambiente consola. Damos siguiente. Vamos a poner aquí el nombre de la aplicación y este se llamará aplicación alumno. Le damos crear. Esperamos un momento y tendremos el resultado. Como notaremos, nos encontramos en el programa principal, es decir, en el archivo program.cs. Este tipo de archivo es el que comúnmente nosotros trabajamos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Primeramente nos vamos a ir al explorador de soluciones y donde está el nombre del proyecto, específicamente acá, vamos a dar un clic derecho y vamos a buscar la opción agregar. Dentro de agregar buscaremos un elemento que se llama clase. Al hacer esto, vamos a colocarle un nombre. El nombre que colocaremos es alumno.cs. Alumno será el nombre de la clase y CS porque estamos trabajando con el lenguaje de programación C#, y le damos a agregar. En este nuevo archivo lo que vamos a hacer es modificar algunas características. Como por ejemplo, vamos a cambiar el método de acceso internal, lo eliminamos y lo dejamos simplemente como class alumno. Presionaremos Enter aquí y ya que hemos identificado el nombre de la clase, ahora vamos a colocar algunos elementos muy importantes. Primeramente, vamos a colocar nuestro identificador que vamos a declararlo como una variable del tipo cadena. Este simplemente se llamará carnet. Y lo finalizamos tal como lo solemos hacer en la programación tradicional. Luego vamos a definir propiedades. Para esto vamos a utilizar el ámbito de acceso public, que va a ser del tipo string y va a estar relacionado con el carnet. En este caso, como ya lo tenemos aquí definido, simplemente lo que vamos a hacer es presionar Tab para validarlo. En este caso, al hacerlo, yo le estoy dando instrucciones a C# para que me pueda definir precisamente en este caso sería las propiedades de la clase. Esta propiedad de la clase, que en este caso llamaremos get y set o get y set en algunas ocasiones, nos servirá para poder asignar un valor. Valor que nosotros vamos a asignar cuando lo utilicemos. Recordemos que esta es una clase. Posteriormente esto se convertirá en un objeto y que podrá ser un alumno X, Y y Z. Por el momento solo vamos a definir que el get va a permitir obtener valores o recuperarlos de algún lugar, una tabla, una base de datos o cualquier elemento similar, o un get o un set que significaría almacenarlos. Es un proceso de ida y vuelta pero de recuperación y asignación de valores. Luego vamos a definir otra propiedad que en este caso le llamaremos nombre. Presionamos Enter y aquí también vamos a definir un public. Aquí la ventaja es que una vez que lo tenemos definido, automáticamente Visual C# nos puede sugerir qué es lo que nosotros deseamos. Aquí vamos a darle vida a lo que sería a nombre. Vamos a agregarle llave. Vamos a ver, en mi caso todavía estoy aprendiéndome las máquinas. Así que aquí llave abierta y cerrada. Presiono Enter. Luego voy con un get. Y luego con un set. En este caso
las mismas características que hicimos anteriormente. Y por último voy a agregar el cierre de esa llave. Es decir, termina también el proceso de asignación y recuperación de valores que está asociado con la variable nombre. ¿Qué otra característica necesitamos de un estudiante? Por supuesto, su apellido. En este caso voy a definirlo como una variable. Y luego voy a definirlo como una propiedad compuesta. En este caso, public string apellido, llave abierta, cerrada. Aquí el get, que me va a retornar el valor de apellido. Y también el set, que es para asignarle un valor. Esta característica va a ser común. Así que cuando nosotros veamos nuevamente la programación orientada a objetos, lograremos ver que este comportamiento será prácticamente igual. Luego vamos a definir otra variable del tipo string, la cual se llamará materia. Materia, asignatura, es lo mismo. Aquí defino su atributo o propiedad, que también así se le llama. Aquí voy a definir su get y también su set. Las versiones anteriores de .NET o de Visual Studio no realizaban este tipo de operación. Es decir, el IntelliSense estaba limitado solo a sugerirme palabras reservadas. Sin embargo, en este momento logramos ver que hemos completado casi la mayor parte del código sin escribir mucho, sino que lo hace de manera automática. Vamos a agregar también lo que sería la parte de las calificaciones. Para esto yo voy a definir otra variable, pero ojo cómo lo vamos a definir. En este caso voy a utilizar un tipo que se llama float. Float es un tipo de dato que me permite almacenar valores numéricos, pero con separadores decimales. Voy a gestionar los corchetes, que en este caso es para definir que yo voy a trabajar un elemento del tipo número entero con separadores decimales bajo el nombre de calificaciones. Esto lo voy a igualar prácticamente a un nuevo elemento que llamaré simplemente float. Significa que aquí yo voy a definir, por ejemplo, que esta variable, y esto es muy importante, esta llave yo le llamo en la definición de un array o un arreglo. El arreglo por lo general, repito, es una variable que contiene unos elementos. Puede estar representado por 1, 2, 3 o más valores bajo el mismo nombre. Entonces, en este caso, float, que es nuestro tipo, va a heredar esa característica a una variable llamada calificaciones. Y esto, pues, lo que va a hacer instanciar el mismo tipo, pero dividido en 3 partes. Vamos a asignar aquí esa parte. Pueden ser más de 3 y aquí lo tenemos definido. Una vez hecho esto, ahora voy a utilizar public float calificaciones. Aquí voy a definir más todavía el atributo. Una vez definido el arreglo y sus propiedades o sus atributos, ahora vamos a proceder a construir prácticamente los métodos. Aquí me falta una llave para dejar cerrado todo. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es definir un documento, que en este caso, o una documentación, que llamaremos métodos de la clase. Esto es solamente como para dejar sentado qué es lo que vamos a hacer. En el método de la clase vamos a establecer cuáles son las acciones o las operaciones que va a realizar el programa. Así que para empezar, siempre vamos a definir un acceso público. No va a devolver ningún elemento, va a ser una operación totalmente sin retorno de valor. Y le llamaremos simplemente ingresar datos. Como es un método, esto se va a comportar con esta característica. Cuando vea esta nomenclatura, es que estamos trabajando prácticamente con lo que sería un método. ¿Sí? Y void significa que no vamos a recibir ningún valor de retorno. Y ya les voy a explicar qué sería eso.
Entonces lo primero que voy a hacer es utilizar console.writeline y voy a colocar un mensaje. En este caso voy a definir, digamos, si me lo permite, una llave invertida porque necesito colocar algo acá. Vamos a ver. No. Esa es otra característica que hay que tener cuidado. Ahí está. Esa llave o esa pleca, perdón, me va a permitir agregar este elemento. Este elemento se llama salto de línea. Al hacer esto, yo lo que le estoy indicando al programa es que de manera previa al mensaje me genere un salto de línea y en la línea siguiente se va a imprimir este mensaje que vamos a ver acá. Ingresa el valor o ingresa el carnet, mejor así. Ingresa el carnet del estudiante. Dos puntos, espacio, cierro con llaves, punto y coma, presiono Enter. Aquí voy a colocar que carnet, ojo, va a ser igual precisamente a console readline. Presiono Enter, nuevamente coloco console, punto, y aquí me voy a ir con writeline. Abro llave y entre comillas dobles nuevamente voy a presionar el slash o la pleca para generar un salto de línea y aquí va a ser ingrese el nombre del estudiante, prácticamente haciendo referencia a lo que serían los nombres de los atributos que definimos anteriormente, es decir, los campos donde colocamos public, carnet, string o string, bien dicho, carnet, string, materia, string, apellido. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces aquí voy a colocar console, aquí no es console, se me escapa. Aquí lo que voy a colocar es, ¿cómo lo voy a preguntar? Nombre va a ser igual a console readline. Continuamos con el programa y ahora continuamos escribiendo console.writeline el mensaje y nuevamente vamos a colocar la diagonal inversa, salto de línea y vamos a colocar que ingrese el apellido del estudiante. Dos puntos, cierro después de las comillas, punto y coma. Luego voy a colocar apellido y lo completo con console readline. Posterior a esto voy a nuevamente a colocar console.writeline, abro paréntesis, también las comillas dobles, voy a colocar salto de línea y voy a definir que ingrese la materia del estudiante. Al hacer esto pongo dos puntos y luego cierro con punto y coma. Presiono Enter para tener esta característica. Voy a desanclar acá para que veamos totalmente todo y luego materia console readline. Esto significa que ahora ya tengo todas las consultas definidas. Ahora lo que me toca es definir cómo va a trabajar el arreglo. El arreglo es una variable que va a contener varios valores diferentes. Así que para esto vamos a utilizar la declaración de una variable, le llamaremos la variable i. Y acá vamos a utilizar una estructura repetitiva en donde i va a empezar desde 0, va a ser menor que 3 y su incremento va a ser de 1 en 1. Cierro acá para que más o menos definamos el bloque, porque cuando trabajamos con estructuras repetitivas dejamos esta forma o este bloque de trabajo. Una vez hecho esto, voy a escribir console.writeline, abro paréntesis, también comillas dobles, voy a colocar un salto de línea y colocaré ingrese la nota y voy a poner aquí una llave, vamos a ver, llave abierta y llave cerrada. Aquí se me fue una comilla,
lo quito, doy un espacio y voy a colocar en ese espacio valor de 0. Ingrese la nota de la materia. Nuevamente llave. Voy a poner 1. Este va a ser el orden en que las variables se van a ingresar o los valores se van a ingresar del estudiante. Y aquí nuevamente llave abierta y cerrada y coloco 2. Finalizo con punto y coma. Entonces va a repetir la pregunta de que ingrese la nota 1 de la materia 1, si la queremos ver así, del estudiante 2. Y aquí, bueno, no era punto y coma, sino que aquí era 2 puntos, pero dejo el punto y coma al final. Y lo que voy a hacer aquí, bueno, aquí creo que está bien, pero lo que voy a hacer aquí es colocar 2 puntos, voy a colocar un espacio y después de las comillas voy a poner coma, voy a colocar la variable i, en la cual le voy a agregar, vamos a ver, más 1. Aquí, más 1. Perdón, me parece pero es más 1. Ahí está. Más 1. Y vamos a colocar aquí la palabra materia. Vamos a colocar también la variable nombre, que son las que colocamos al principio antes de este lazo o bucle. Presiono Enter porque ahora vamos a agregar otro elemento y es cómo nosotros vamos a almacenar ese valor. Así que voy a poner acá calificaciones. Voy a abrir corchetes. Voy a poner aquí el valor de i porque vamos a almacenar, el valor. Y acá simplemente lo que voy a hacer es convertir float.parse console relay. Esta es la manera que lo vamos a hacer y digamos que esta es toda la característica. Luego voy a habilitar aquí el cierre de una llave. Esto para que sea coincidente con este bloque. Este bloque tiene que cerrar aquí la clase principal. Vamos a ver. Bueno, creo que no era necesario. Así, ahí está. Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es prácticamente mostrarlo. Ahorita hemos construido el método que tiene que ver con ingresar los datos. Ahora vamos a crear el método que nos va a permitir observar esos valores. Para esto yo voy a colocar aquí public void, va a ser una función o un método que no va a devolver nada. Más adelante, cuando hablemos de la palabra return, ahí voy a reexplicar por qué es return y en este caso no. Eso, todos los métodos devuelven algo, pero en este en particular no devolverá nada. Voy a colocar aquí la palabra mostrar porque es el método que vamos a generar. Abro llave, presiono Enter y aquí ya estoy listo para poder continuar con la programación. Ahora definiremos un tipo de dato, va a ser float, solo va a ser el tipo y le llamaremos acumula, el cual va a ser igual a 0. Esto se llama por lo general acumulador porque va a ir almacenando un valor tras otro, pero eso se lo voy a destacar también cuando lo veamos más de lleno con los arreglos. Aquí voy a utilizar console.writeLine, abro llave, paréntesis, y lo cierro y voy a generar comillas dobles. Voy a generar también un salto de línea y voy a colocar el alumno, ¿sí? Ahí está, el alumno, 2 puntos, voy a generar acá un espacio, luego coloco más, el signo más, y voy a colocar nombre, pero esta vez nombre en mayúscula. Ya les voy a explicar por qué. Luego más, voy a poner comillas dobles, con un espacio en medio. Voy a colocar también otra vez el signo más. En este caso, el signo más está trabajando como concatenador, ¿sí? Entonces,
Esto en vez de sumar lo que hace es unir. Y aquí, una vez que ya he definido apellido, solamente lo que voy a hacer es abrir comillas dobles, doy un espacio y colocaré la palabra con carnet, espacio, voy a colocar el signo más. Si lo deseamos podemos continuar en la línea siguiente, solo presionamos enter. Ese error que logramos ver es por la presencia o la ausencia del signo o del punto y coma. Bueno, más, y voy a poner acá carnet y con esto se corrige, ¿sí? Entonces estoy definiendo ahí digamos un mensaje que es lo que va a mostrar, y también voy a agregar otra característica, otro salto de línea. Perdón, aquí me faltan las comillas dobles, salto de línea, y voy a colocar está cruzando la materia, espacio, y fuera de las comillas voy a colocar nuevamente el signo más y coloco materia. Cierro el paréntesis y también pongo punto y coma. Voy a desplazarme un poco abajo, otra vez otro console writeline. Voy a colocar paréntesis cerrado, punto y coma para dejarlo listo, comillas dobles, y aquí voy a colocar otro salto de línea, y aquí voy a colocar sus notas en esta asignatura son dos puntos. Dejo clarificado el mensaje, ¿sí? Y presiono enter, porque ahora vamos a mostrar esas notas. Para esto voy a utilizar for, y aquí voy a definir la variable i del tipo entero. Va a iniciar en 0, va a ser menor que 3 y va a ir incrementando su valor de i más, es decir, de 1 en 1. Coloco la llave abierta y de paso se genera la cerrada, y aquí en este bloque voy a colocar lo que quiero que se repita. En este caso voy a colocar un console.writeline, ¿sí? Ahí lo complemento todo, pongo comillas dobles, pero antes de las comillas dobles o fuera de ellas, antes voy a colocar calificaciones. Voy a colocar aquí corchete abierto y cerrado. Voy a poner la variable i, y a esta variable i lo que voy a hacer es concatenarle las comillas dobles con un espacio de por medio, ¿sí? Si queremos ponemos 2, solo para estar seguro, y después vamos a ver en qué cae todo esto. Luego voy a utilizar acumula, que va a ser igual a calificaciones, ¿sí? Y como es un arreglo, entonces voy a colocar aquí i. Es decir, calificaciones va a tener varios valores, ¿sí? Va a estar dividido en diferentes porciones. Pero aquí lo que voy a hacer es que se va a sumar más acumula. Y en este caso, acumula de entrada vale 0. Entonces, cada vez que se repita, lo que va a ir sucediendo es que va a mostrar el valor que corresponde. Significa que lo que vamos a anotar nosotros es el valor de 0 más el valor que está almacenado. Y por eso estamos utilizando calificaciones, porque esto lo que va a provocar es llamar precisamente los valores almacenados aquí en este método que se llama ingresar datos. Por eso es muy importante que cuando trabajemos con variables o literales o constantes, hay que colocarlos, si son minúsculas, minúsculas, y si son mayúsculas combinadas con minúsculas, respetarlo. Pero en el caso de los atributos de la clase, las variables se declaran totalmente minúsculas, y ya cuando estos se convierten en propiedades con getter y setter o get y set, la inicial de esa misma variable se convierte en mayúscula. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que considerar. Después de haber hecho esto, ¿sí? Fuera del lazo del bucle o de la estructura repetitiva, voy a definir
el tipo float y voy a colocar acá una palabra que se llama promedio. Ya con esto creo que vamos a tener una idea. Entonces promedio va a ser igual a acumula, y este acumula lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir entre calificaciones. En este caso vamos a poner acá, esto se le llama también propiedad, pero esta propiedad llamada length me va a definir como la longitud de valores que tiene la variable almacenada. Entonces en este caso cuando hablamos del length, es como la longitud de los valores que está almacenado ahí. Es decir, si son 10 valores ingresados, pues es entre 10. En nuestro caso va a ser entre 3. Luego vamos a definir console.writeLine y aquí voy a generar, bueno, el paréntesis ya está, las comillas dobles, voy a cerrar paréntesis, punto y coma al final, y aquí voy a generar 2 slash o 2 saltos de línea y nada más para agregar este mensaje. Y su promedio es 2 puntos, doy un espacio, luego el signo de concatenación y voy a colocar la variable promedio. Una vez hecho esto, vuelvo a presionar Enter y voy a colocar console.writeLine. Y en este caso el console.writeLine va a tener algo curioso porque no es algo que va a ser como funcional, sino que va a ser una característica muy particular. Genero los 2 slash que corresponden a los saltos de línea, LN, que así lo ven algunos, y aquí el salto de línea nada más lo que va a hacer es desplegarme esto, una serie de subrayados o líneas horizontales. Guardamos todo esto. Ya terminado el programa, lo que vamos a hacer es cerrarlo. Recordemos que esta es nada más la clase que se llama alumno.cs. Ahora vamos al programa principal. Cuando se trabaje más de una clase, porque programa es una clase también, pero programa es la clase principal. Esto, cualquier programa o cualquier proyecto de esta naturaleza tipo consola, lo primero que va a ir a buscar es el archivo program y que tenga el método static void main. En caso contrario, si lo borramos, no nos va a funcionar el programa y vamos a tener serios problemas. Entonces, si yo agrego una clase como alumno, será como un archivo complementario. Por el momento vamos a definir que program será como la clase principal y que es obligatoria que existe. Estando en esta clase o en program, lo que vamos a hacer es agregar más elementos porque vamos a hacer algo que se llama la reutilización de la clase para convertirla en un objeto. Lo primero que voy a hacer es que voy a definir un par de variables y voy a ponerle acá tamvec, haciendo referencia al tamaño del vector. Y luego voy a poner inOp, ¿verdad? Para referencia, voy a poner aquí // para que deje un comentario. Esto significa el tamaño del vector. También recuérdense que los arreglos se les conocen como vectores. Y esto es solamente por poner una opción, ¿sí? Porque esto va a ser parte, esto va a ser parte de un menú. Ahí está. Ahora, el menú es como las opciones que logramos ver aquí en la ventana de Windows o en este caso de Visual Studio. Pero en este caso es un menú muy personalizado y que va a responder a lo que necesitamos. Así que vamos a empezar nuevamente con console.writeLine, ¿sí? Aquí voy a colocar comillas dobles, voy a colocar el paréntesis cerrado con su respectivo punto y coma, porque aquí vamos a colocar un mensaje simple. Ingrese el número de estudiantes en su grupo. Así, de simple. Y luego voy a utilizar tamvec, que es el tamaño del vector. Este va a ser igual precisamente, bueno, no a 0, pero sí vamos a utilizar in.parse y aquí
voy a colocar console. Ahí está, console.readline. Siempre lo tenemos que escribir de esta manera. Y aquí se va a almacenar la cantidad de estudiantes que van a ser como parte de esta pregunta. Luego voy a colocar console. Y aquí vamos a buscar clear. Esto me va a permitir hacer un borrado temporal de la pantalla para que borre los elementos que no necesite. Y aquí viene alumno. Alumno es la clase que creamos, es la que vemos aquí en el explorador de soluciones. Entonces, alumno lo voy a definir como un arreglo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, alumno va a heredar todas estas características a un objeto. El objeto se llama estudiante. Ahorita lo estamos creando. Y esto va a tener esta característica. Es decir, que estudiante va a ser igual a una nueva clase o que todos sus elementos van a pasar a estudiante dependiendo del tamaño del vector. En este caso, si lo recordamos en la clase E, en este caso alumno, nada más recabamos información de un alumno y para ingresar el valor de un alumno y para mostrar los resultados de un alumno. Entonces, si vamos a almacenar o vamos a procesar 500 estudiantes, eso lo vamos a hacer en esta parte. En la clase solo lo hemos hecho para un alumno, un estudiante. Una vez definida esta característica, voy a utilizar un do, es decir, una estructura repetitiva, la cual va a tener esta característica. Aquí va a haber una condición, ¿verdad? O sea que aquí, bueno, ya vamos a ver la condición por el momento, lo vamos a dejar como en rojo. Y después vamos a ver cómo es que salimos de esta condición. Acá vamos a generar una serie de opciones. Así que para esto voy a utilizar console. Perdón, es console writeline. Y en este caso voy a poner acá entre comillas dobles la diagonal inversa y voy a poner T. Esta T me va a servir para poner, digamos, una tabulación. Y voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacio. Y voy a poner la palabra menú, espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos poner más, no hay ningún problema. Pero en este caso yo lo dejaré a 7. Luego voy a definir, siempre con console. .writeline, abro llaves, comillas dobles, cierro paréntesis, pongo punto y coma y lo que voy a colocar aquí es otro mensaje. Este mensaje va a ser 1, ingresar datos de un nuevo estudiante. ¿Sí? Luego vamos a agregar otro console. .writeline, también voy a colocar comillas dobles, voy a cerrar paréntesis, punto y coma para que solo esté completo y aquí vamos a poner ver listado de estudiantes inscritos. Presiono enter otra vez, console writeline, comillas dobles, voy a poner acá paréntesis cerrado, punto y coma al final y voy a colocar 3 reporte de estudiantes. Presiono enter, otro console writeline, ¿sí? Y aquí pues voy a poner paréntesis cerrado, punto y coma, va a haber una opción 4 que en este caso llamaremos simplemente salir. Creo que si lo están observando, ya esto va a ir agarrando como forma o cuerpo del programa. Presiono Enter, voy a definir op, que en este caso es otra variable, la cual va a ser igual. Vamos a ver, creo que aquí yo puse opt, no es op, sino que es opt. En este caso va a ser igual a que yo ponga in, si no me equivoco, un parse in. ¿Sí? Vamos a ver, creo que aquí arriba lo puse.
Sí, es opt. Entonces aquí pongo opt int parse console readline. Entonces, una vez hecho esto, lo que voy a hacer es colocar console.clear para que me borre el contenido del menú, o sea, para que no vea nada, no es que se borre el programa. Y voy a utilizar la estructura repetitiva switch y entre paréntesis voy a colocar la opción opt. Con esto lo que vamos a hacer es construir una serie de opciones. Esto es lo que llamaremos como la selección múltiple. Acá voy a poner cuando sea 1, es decir, case 1. Bueno, continuamos programando y si fuera el caso 1, esto significa que vamos a trabajar con ingreso de nuevos datos. Así que vamos a utilizar console.writeLine. Voy a poner acá entre comillas dobles, paréntesis cerrado y comilla, perdón, y punto y coma al final. Sección, voy a ponerle acá punto, vamos a ver, sección de ingreso. Así le vamos a poner. Sección de ingreso. Luego presiono Enter. Voy a definir acá una estructura repetitiva, la cual va a ser igual a I, pero su inicio va a estar, bueno, voy a completar todo, ya que lo hace .NET. Entonces, pero aquí lo voy a variar, porque en vez de contar partiendo, vamos a ver, bueno, si partimos de 0, podemos partir de 0 o de 1. Y tiene que ser menor a estudiante length y su incremento va a ser de 1 en 1. Presiono Enter, porque lo que vamos a hacer es trabajar un bloque de estructura repetitiva. En este bloque lo que voy a hacer es preguntar por estudiante. Y como este es un arreglo, perdón, son corchetes. Como es un arreglo, voy a preguntar por el estudiante 1, el cual va a ser igual a nuevo alumno. Es decir, vamos a utilizar la clase y va a ser un nuevo elemento. Este elemento va a estar relacionado siempre con el objeto estudiante y aquí yo voy a colocar corchete y voy a poner y vamos a poner acá punto y aquí debe de existir un método que se llama ingresar datos, que es el que vimos en la clase que se llama alumno.cs. Entonces solamente lo que va a hacer es que lo vamos a invocar. Presionamos Enter y luego pues vamos a colocar console. Y en este caso va a ser clear porque la idea es que nos borre su contenido. Fuera del lazo o del bucle for ponemos break, ¿sí? Entonces veamos, hasta el momento esta llave es el cierre correspondiente de esto. Aquí nos faltaría una llave, la voy a colocar para que esté coherente. Este punto y coma se me fue, no existe. Como no, ese punto sí existe, ese punto y coma es el que corresponde a la estructura do. Es el único que vamos a poner de referencia, ¿sí? Bien. Después de haber puesto case, dos puntos, luego rate, aquí lo que voy a hacer es presionar Enter y voy a poner case 2, ¿sí? Presiono Enter. Este case 2, si lo deseamos, lo podemos poner así con retroceso para que quede en la misma línea. Y aquí voy a colocar pues una serie de mensajes. Este programa va a ser un poquito, o esta parte va a ser un poco larga. Pongo aquí comillas dobles. Voy a cerrar paréntesis, luego punto y coma. Y voy a colocar un salto de línea. Ese salto de línea va a estar ligado pues con esto. Luego pues otro console writeLine. En este caso voy a colocar comillas dobles, salto de línea y este será listado de alumnos o listado de alumnos, como ustedes quieran llamarle. Luego cierro paréntesis y luego punto y coma y luego vuelvo y esto es válido hacerlo. Podemos seleccionar esta línea porque esto lo vamos a replicar, lo copio y lo pego acá. Sí, prácticamente la misma cosa. Presionamos Enter
Y ahora vamos a utilizar la estructura for, el cual una variable y que tendrá esta misma característica. Significa que va a repetir la variable i, va a iniciar en 0 y va a terminar i hasta que sea menor que la longitud de valores o el tamaño de valores que tenga estudiante. Su incremento va a ser de 1 en 1, por eso i más. Ok, presiono Enter para definir el bloque y aquí voy a utilizar una serie de consoles. Console. Aquí punto writeline, aquí cierro comillas dobles y aquí voy a colocar estudiante número, porque va a llevar un orden, y voy a colocar espacio, luego fuera de las comillas voy a colocar el signo más y voy a colocar entre paréntesis y más 1. Esto significa que va a realizar una operación y esto me da un resultado. En este caso, como inicia con 0 más 1, pues es 1. Es como que diga el estudiante número 1 o el primer estudiante. A esto le voy a sumar acá, comillas dobles. Voy a poner 2 puntos, espacio, y luego voy a cerrar el paréntesis, ¿sí? Para que tenga esta forma. Luego presiono Enter porque voy a presionar o escribir nuevamente console.writeline, abro paréntesis, defino el cerrado. Bueno, no es eso lo que quería escribir, pero lo voy a utilizar, ¿sí? Comillas dobles, y lo que voy a poner acá es, pues antes del mensaje, una variable. Esta variable se llama estudiante. Estudiante, y voy a abrir corchete porque estamos trabajando con un arreglo. Va a ser el índice i y vamos a preguntar por el nombre, ¿sí? Ahí está. A esto yo le voy a sumar, aunque en la realidad es concatenar, estas comillas dobles con un espacio de por medio, más, y voy a colocar estudiante. Como estamos trabajando con arreglos, si ahí se me fue ese símbolo. Acá voy a poner y aquí voy a invocar a punto apellido, ¿sí? Con esto yo voy a preguntar por apellido del estudiante y nombre del estudiante. Luego presiono Enter. Voy a colocar acá console.writeline. Voy a colocar comillas dobles. Y nada más lo que voy a hacer es generar un salto de línea. Una vez hecho esto, fuera del lazo del bucle for, voy a seguir escribiendo más. Voy a colocar console.writeline, otro comillas dobles, /n para salto de línea, punto y coma, y presiono Enter. Voy a colocar aquí console. Aquí va a ser read key. Read key en este caso funcionará cada vez que yo oprima una tecla, ¿sí? En este caso solo voy a dejar read key, elimino este valor booleano, presiono Enter y después console.clear, ¿sí? Y después el famoso break, que esto sí es obligatorio que vaya dentro de los cases. Entonces, primero es para ingresar nuevos estudiantes. En el otro es solo para ver un listado. Después de haber definido esta parte, vamos con el case 3. Solo lo voy a dejar ordenado porque se ve mejor así. Una vez ordenado, pues ahora procedemos con la programación. Para este caso vamos a generar solo un reporte, así que vamos a utilizar console.writeline, en este caso comillas dobles. Siempre me gusta poner esto porque a veces se puede olvidar, pero bueno, ahí ustedes a su criterio. Un salto de línea y vamos a ponerle acá reporte de estudiantes. Ahí está. Luego presiono Enter. Aquí simplemente voy a definir una estructura repetitiva, o sea, un for,
Aquí voy a declarar de una vez la variable i, la cual va a iniciar con 0, va a finalizar hasta que i sea menor que estudiante o la longitud de estudiante, y su incremento será de 1 a 1. Presiono Enter para definir el bloque, y luego lo que vamos a hacer simplemente es colocar estudiantes, y como recordemos que estamos trabajando con un arreglo, bien, entonces tenemos aquí estudiantes, mostrar, punto y coma. Y con esto, pues, solo eso, vamos a generar solo un listado. Bueno, fuera de la estructura repetitiva, vamos a utilizar console, pero no writeline, sino que vamos a utilizar lo que sería readkey. ¿Sí? Agregamos su característica menos true, se puede, pero no vamos a usarlo. Y posteriormente vamos a hacer como un borrado. Console. Punto. Y aquí será clear. Y aquí ponemos Enter. Cuando tengamos este error, aquí acabo de agregar break nada más. Aquí el problema es que está mal escrito, ¿verdad? Entonces solo lo aumento en mayúscula, igual acá, ¿verdad? Y con eso se corrige. Pero esto solo sucede si nosotros escribimos directamente. Bueno, presionamos Tab porque ya me está sugiriendo el case 4. Igual voy a emparejar el case 4 y aquí me voy a ir hasta el final, aquí. Y la opción 4 pues era salir nada más, así que solo voy a poner break y pues ahí está, hasta ahí estaríamos. Pero también vamos a poner el caso contrario. El caso contrario sería default, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando de todo lo que nosotros hemos escrito pues no responde? Es decir, no existe. Así que lo que voy a hacer es utilizar console writeline y simplemente entre un mensaje voy a poner acá un salto de línea y un mensaje. Escriba una opción válida, ¿sí? Porque esto significaría que estamos escribiendo un número superior a 4. Eso es lo que significaría este mensaje. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es utilizar console readkey, ¿sí? Paréntesis abierto y cerrado, punto y coma. Y al final pues solo voy a colocar break, punto y coma, ¿sí? Guardamos siempre porque no vaya a ser que se nos borre el programa. Y en este caso pues yo concluyo, es decir, concluyo con el switch. Ahora, después de haber hecho esto, se recuerdan que habíamos dejado una llave cerrada y con un punto y coma. Y este es el cierre de do. Do también es una estructura repetitiva, pero es una estructura repetitiva condicionada. Entonces tengo que completarlo con while. Entonces significa hacer mientras. ¿Mientras qué? Mientras que yo defina una condición. Por ejemplo, yo coloco opt, que es la variable para almacenar una opción, y esto va a ser válido cuando, o se va a ejecutar esta estructura repetitiva y va a ser válido cuando yo escriba un número diferente de 4, que para nosotros 4 es fin. Entonces, si yo escribo 1, ahí va el bucle, o el lazo, o la repetición. Si yo coloco 2, ahí va el lazo, la repetición. Si va 3, va el lazo o la repetición. Pero pongo 4, no procede porque 4 sería la salida. Y con esto pues yo salgo. Y aquí nada más lo que voy a hacer es colocar un console.readkey. Readkey, repito, solo se utiliza para que podamos detener momentáneamente la ventana de consola. Algunos IDEs, aparte de Visual Studio, no lo hacen. Entonces, por eso es necesario colocar readkey. Bueno, observen, tenemos, no vemos las líneas de código, pero sí tenemos mucho programa. Si esto es correcto,
Entonces el programa debe de responder sin ningún problema. Vamos a ejecutarlo. Esperamos un momento y aquí pues vamos a ver si literalmente pues responde o no nuestro programa. Debe aparecer una ventana de consola, aquí la estamos viendo y dice que ingrese el número de estudiantes de su grupo. Vamos a suponer, no voy a poner 25 y voy a poner simplemente que tengo 2 estudiantes en el grupo. Entonces aquí me borra la pantalla, eso es lo que hace console.clear y me muestra el menú. Y la diagonal inversa T significa tabulación, por eso aquí me aparece que no es que esté centrado, sino que está como tabulado. Presionar tab es como dar un espaciado entre caracteres. Entonces el mensaje menú y este intermitente es mi OPT igual a in OPT, ¿verdad? Y es console.readline. Está esperando que yo escriba algo. Entonces voy a colocar 1 porque quiero ingresar datos de un estudiante. Bueno, se me borró otra vez porque utilicé lo que sería console clear. Ingrese el carnet del estudiante. Bueno, me voy a inventar uno, PM 2025. Voy a poner un ejemplo, no es que así sea. El nombre del estudiante, voy a poner acá, Guillermo. Y aquí voy a poner Pérez, que es mi apellido. Y la materia voy a llamarle programación 1. ¿Sí? Ok. Dice que ingrese la nota de la materia programación 1 del estudiante Guillermo. Voy a ponerle que tengo 9. Ahora ingreso la nota 2. Tiene 8. Y voy a poner que tiene 10. Oprimí Enter. Entonces ahora me pide que ingrese el carnet del otro estudiante. Así que para esto me voy a inventar otro también. Y voy a poner SS 2025 11. Por poner un ejemplo. Ingrese el nombre del estudiante. Bueno, vamos a poner... Y vamos a poner el apellido. ¿Sí? Lo estoy poniendo en mayúscula. Ustedes pueden ponerlo en minúscula, no hay ningún problema. La asignatura en este caso le vamos a poner matemática. Matemática 1. Presiono Enter. Presiono Enter, perdón. Y luego pues aquí me pregunta la nota 1. Vamos a ver que tiene 8, tiene 9 y tiene 9. Y presiono Enter. Esto me regresa al menú general. Y ahora pues que ya ingresé los datos, estoy listo para poder hacer la consulta. Voy a presionar el 2 porque quiero ver la lista de estudiantes inscritos. Presiono Enter y en la lista de estudiantes tengo el estudiante número 1, Guillermo Pérez, y el estudiante número 2, Sandra López. Este indicador es Read Key, así que presiono Enter y me regresa al menú. Voy a poner el 3, que es para ver el reporte de estudiantes. Y aquí está. El alumno Guillermo Pérez con carnet, y ahí está mi carnet, está cursando la materia de programación 1. Sus notas en esta asignatura son, y ahí están mis 3 notas. Y su promedio es 9. O sea, se hizo el cálculo. Luego, el alumno Sandra López con carnet SS 2025-11 está cursando la materia matemática 1 y sus notas en esta asignatura son 899 y su promedio es 86667. Entonces, si lo hubiéramos hecho con 25, con 30, 40 personas, hubiera sido más largo el proceso, pero igual hubiera hecho lo mismo. Presiono Enter y voy a escribir 7. En este caso, si escribo 7, me está indicando que escriba una opción válida, porque dentro del menú no existe. Presiono Enter otra vez. Como en este caso no le puse console.clear, el mensaje de escriba una opción válida se mantiene. Presiono 4 y ahí está ReadKit esperando. Presiono Enter y el programa ha terminado. Entonces, esta es la razón de trabajar con objetos y también de paso trabajamos con arreglos. Invito a que si pueden consultar otros materiales, yo siempre recomiendo el libro de Osvaldo Cairo, Metodologías de la Programación. Pueden buscar la temática que está relacionada con arreglos. La parte de objetos, parcialmente la he
implicado. Así que cualquier duda, comentario y pregunta pueden hacerlo aquí o me pueden escribir por correo. Así que nos vemos hasta la próxima.